Hace un par de semanas salió el cómic de Spider-Man hecho por J.J. Abrams, y si no lo has leído no te preocupes, aquí te lo cuento. Y si no quieres saber spoilers, te recomiendo que salgas aquí. El cómic fue escrito por J.J. Abrams y dibujado por Sara Pichelli. Para empezar, esta historia no se desarrolla en el universo 616, que es donde ocurren la mayoría de las historias de Marvel. Y se podría decir que este es el universo oficial de Marvel. El cómic empieza con Spidey bastante herido, aparentemente después de una brutal batalla, con Mary Jane ayudándolo y con su brazo derecho hecho pedazos. Para empezar, aquí nunca se muestra cómo es el villano o cómo se llegaron a esas circunstancias. Incluso Peter Parker bromea de la situación, cosa que a MJ no le hace mucha gracia. Aunque este no es el mejor trabajo de Sara Pichelli, vaya que sí se muestra su habilidad para transmitir emociones a través del papel. Tal vez los trazos de Sara Pichelli sean lo mejor de este cómic. Simplemente vean las imágenes. En este punto, los problemas del cómic ya empiezan a ser notorios. Aquí es hora de conocer a Cadaverus, el villano principal de esta historia. Con estas palabras, esta especie de robot se dirigiría hacia Peter, cosa que no se explica en lo más mínimo en el cómic. Y este es el problema de esta historia, no conocemos la motivación de los personajes. Después, Peter, bastante herido, defendería a MJ a toda costa. Después, estos robots dejarían a Peter completamente indefenso. Y en un par de segundos, Cadaverus inexplicablemente asesina a MJ, cosa que en ningún momento se explica por qué lo hizo. Tigre, esta es la última palabra que menciona MJ antes de morir. Seguramente se preguntarán por qué la muerte de Gwen es mucho más impactante y triste. Simplemente porque en esa historia ya había mucho más pasado con los personajes. Ya nos habíamos encariñado con ellos, y es por eso que esa muerte es tan funcional. Y poco a poco se fueron uniendo cabos para hacer una gran historia, cosa que evidentemente no pasa en esta historia. Y curiosamente su muerte es en un puente, igual que la de Gwen. Posteriormente veríamos el funeral de Mary Jane, y en él a su hijo, Ben Parker. Después veremos cómo es la vida de Peter con su hijo y los problemas de la vida diaria. Y veremos cómo Ben se va enfrentando a la llamada suerte Parker y cómo va descubriendo sus poderes heredados por su padre. Y también vemos los típicos problemas escolares sufridos también por Peter Parker. También vemos cómo Ben Parker va sufriendo respecto a la pérdida de su madre. Y vemos unas ideas recicladas de la hija de Peter Parker, May Parker. También vemos mucha sangre, que no es habitual en los cómics de Spider-Man. También vemos cosas bastante oscuras, como Ben viendo a su mamá bañada en sangre. También le podemos dar un vistazo a la tía May, que sí sigue viva aquí, como si fuera inmortal. Eso demuestra que Marvel no deja morir a sus personajes por más forzado que esto sea. También vemos el desgastado concepto de la vejez de Peter Parker, que no fue tan bien manejada como en otros proyectos, como Spider-Man Into the Spider-Verse, donde sí lo supieron manejar excelente. Y la historia finaliza con Ben descubriendo el traje de Spider-Man y aparentemente dejando el hilo para otra historia. En sí no podemos decir que este cómic es malo, porque en sí no es una historia, sino más bien es la base para otra historia. Bueno, habrá que tener paciencia y esperar los otros números. Bueno, básicamente eso fue todo. No olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal. No olvides compartir el video y darle un gran like. Bueno, eso fue todo, no les digo adiós, sino hasta la próxima. Bye.